Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién es Philip Rastelli. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Philip Rusty Rastelli fue un mafioso estadounidense y ex jefe de la mafia criminal Bonanno que pasó todos menos 3 años de su reinado en prisión. Poco se sabe de la infancia de Rastelli, salvo que nació el 31 de enero de 1918 en Masfet, Queens, y creció allí. Tenía 3 hermanos, Carmine, Marinello y Augustus, y 2 hermanas, Justina De Vita y Antoinette Briganti. Rastelli ya estuvo muy involucrado en actividades de usura, extorsión y tráfico de drogas antes de unirse a la familia criminal Bonanno, y además, también tenía un negocio de furgonetas de almuerzo. Después de mudarse a Greenpoint, Brooklyn, donde vivió hasta su encarcelamiento, conoció y se hizo amigo cercano de Dominic Sonny Black Napolitano, Carmine Galante, Joseph Bonanno y Joseph Massino. El 3 de diciembre de 1953, Rastelli y un asociado, supuestamente, dispararon a Michael Russo en Queens. Sin embargo, Russo sobrevivió al tiroteo y Rastelli, temiendo ser identificado, se ocultó. Durante el año siguiente, la esposa de Rastelli, Connie, se acercó repetidamente a la esposa de Russo, Rose, con una oferta de $5,000 si su marido no identificaba a Rastelli, pero Rose rechazaba el soborno cada vez. A principios de diciembre de 1954, Russo recibió un nuevo disparo y fue asesinado en Brooklyn. El 13 de diciembre de 1954, Connie Rastelli sería acusada de intentar sobornar a un testigo, pero nadie fue acusado nunca del asesinato de Russo. Se cree que Connie fue asesinada en 1962 después de convertirse en informante del gobierno, pero su cuerpo nunca fue encontrado. En 1969, en un intento por restablecer el orden en la familia Bonanno, la comisión nombró un panel de 3 hombres fuertes para dirigir a la familia. Este panel lo conformaban Rastelli, Joseph Di Filippi y Nathaniel Joe Diamonds Evola. El 21 de julio de 1971, Rastelli fue acusado formalmente en River Head, Nueva York, de usura. Su red de usureros, con sede en Babylon, Nueva York e Islip, Nueva York, cobraba a las víctimas entre un 250 y un 300% de interés anual y generaba más de $1,000,000 al año en ingresos para la familia Bonanno. Rastelli sería condenado por el Tribunal Estatal por 7 cargos de usura el 28 de diciembre de 1972. Posteriormente, el 28 de agosto de 1973, el jefe Bonanno, Evola, murió de cáncer. El 23 de febrero de 1974, en una reunión en el Hotel Americana de Manhattan, la comisión nombró a Rastelli como jefe de la familia. Fue el primer miembro de la facción de Queens en liderar la familia Bonanno, ya que todos los jefes anteriores procedían del lugar de nacimiento de la familia, en Brooklyn. Aunque Rastelli recibió el respaldo de la comisión, el poder real en la familia pronto pasó a manos de su rival, Carmine Galante, quien fue liberado de prisión al mismo tiempo. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El 6 de marzo de 1975, Rastelli sería acusado por extorsión. 9 años antes, Rastelli había creado una asociación comercial de operadores de furgonetas y había tomado el control de la industria. Cualquier operador que se negara a unirse a la asociación y a pagar sus elevadas tarifas se enfrentaba al vandalismo y las agresiones físicas. El 23 de abril de 1976, Rastelli sería condenado por extorsión en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y el 27 de agosto de 1976, Rastelli sería sentenciado a 10 años de prisión, cumplidos consecutivamente, a una sentencia estatal de 4 años por conspiración, desacato criminal al tribunal y usura. Rastelli cumpliría su pena en Lewisburg, Pensilvania, y ahora sus principales contactos con la familia Bonanno eran los mafiosos Dominic Sonny Black Napolitano y Joseph Massino. En ausencia de Rastelli, Carmine Galante tomó el control de los Bonanno como jefe interino no oficial. Las familias criminales de Nueva York estaban alarmadas por el descarado intento de Galante de apoderarse del mercado de narcóticos. Fue entonces cuando el jefe de la familia criminal Genovese, Frank Thierry, comenzó a contactar con los líderes de la Cosa Nostra para lograr un consenso para el asesinato de Galante, obteniendo incluso la aprobación del retirado Joseph Bonanno. En 1979, recibieron un impulso cuando Rastelli y Joseph Massino buscaron la aprobación de la comisión para matar a Carmine Galante, y entonces la solicitud fue aprobada. El 12 de julio de 1979, Galante fue asesinado justo cuando terminaba de almorzar
en un patio abierto del restaurante italiano-americano Joe Mary's en 205 Knickerbocker Avenue en Bushwick, Brooklyn. Estaba con Leonard Coppola, un capo de Bonanno fiel a Galante, y el primo y propietario del restaurante, Giuseppe Turano, un soldado de Bonanno. También estaban sentados a la mesa los guardaespaldas sicilianos de Galante, Baldassare Amato y Cesare Bonventre. A las 2:45 p.m., tres hombres enmascarados ingresaron al restaurante, caminaron hacia el patio y abrieron fuego con escopetas y pistolas. Galante, Turano y Coppola murieron instantáneamente. Una fotografía de Galante asesinado mostraba un cigarro todavía en la boca. Amato y Bonventre, que no habían hecho nada para proteger a Galante, salieron ilesos. Sonny Flag Napolitano sería posteriormente ascendido a caporegime, así como el pistolero Anthony Indelicato. Rastelli era ahora el jefe indiscutible, controlando las cosas desde detrás de las rejas mediante el uso de jefes en funciones, como el veterano mafioso Bonanno, Salvatore Sully Fritz Ferrugia. Mientras Rastelli estaba en prisión, Massino comenzó a competir por el poder con Dominic Sonny Flag Napolitano. Ambos hombres serían amenazados por otra facción que buscaba deponer al jefe ausente, liderada por los capos Alphonse Sonny Red Indelicato, Dominic Big Trin Tinizera y Philip Giacon. La comisión inicialmente trató de mantener la neutralidad, pero en 1981, Massino recibió noticias de sus informantes de que los tres capos estaban abasteciéndose de armas automáticas y planeaban matar a los leales a Rastelli dentro de la familia Bonanno, para así tomar el control total. Tras la información, Massino se ocultó y para el 5 de mayo de 1981, los tres capos disidentes fueron asesinados. El 21 de abril de 1983, cuando Rastelli salió de prisión, él y Massino ordenarían el asesinato del capo Bonanno, Cesare Bonventre. Todavía fugitivo, Massino convocó a Salvatore Vital, Luis Atanasio y James Tartaglione a su escondite y les dio la orden. En ese momento, aunque Rastelli todavía era oficialmente el cabeza de familia, la mayoría de los mafiosos consideraban a Massino como el jefe callejero y comandante de campo de la familia en todo menos el cargo, así como el heredero aparente de Rastelli. Rastelli fue arrestado nuevamente por violación de su libertad condicional el 16 de agosto de 1984, debido a asociarse con personas dedicadas a actividades delictivas. Posteriormente, en 1985, Rastelli sería acusado junto con otros líderes de la Cosa Nostra en el famoso juicio de la Comisión de la Mafia. Ser expulsada de la Comisión de la Mafia debido a la infiltración de Donny Brasco impidió que la familia Bonanno quedara atrapada en el juicio de la comisión que condenó a prisión a muchos jefes y miembros de la familia. Sin embargo, cuando Rastelli fue acusado de otros cargos de extorsión laboral, los fiscales decidieron sacarlo del juicio de la comisión. Habiendo perdido previamente su asiento en la comisión, los Bonanno sufrieron menos exposición que las otras familias en este caso. El 14 de octubre de 1986, Rastelli sería condenado por 24 cargos de extorsión laboral y el 16 de enero de 1987, sentenciado a 12 años de prisión federal. El 4 de junio de 1991, Rastelli recibió una liberación compasiva del Centro Médico Federal en Springfield, Missouri. Sería el 24 de junio de 1991 cuando Rastelli moriría en el Booth Memorial Hospital, ahora New York Presbyterian Queens, en Flushing, Queens, a causa de cáncer de hígado a los 73 años. Después de la muerte de Rastelli, finalmente sería Massino quien asumiría el cargo de jefe de la familia Bonanno. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.